gracias a Dios por estar en su casa. Bueno, comenzó la temporada de lluvias y que vengan lluvias de gracia, lluvias del Espíritu Santo. Como estamos en el mes de la familia, quiero leerles un versículo que tiene un contenido explosivo. Es el último versículo del Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice: Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Cómo es de importante la familia? Que Dios, Él dice que Él lo hará. Y lo está haciendo a través de la iglesia. Y lo hace también a través de nuestros hogares. A través de ese lugar que Dios nos dio, nuestros padres, y a los que somos padres. Y eso para todos. Que esa bendición realmente sea para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Que haya esa reconciliación para que el Señor no venga a herir la tierra con destrucción total. Y así termina el Antiguo Testamento. ¿Qué diciente? Esto es para toda una predicación. Quiero invitarle que se coloque de pie, por favor, en esta mañana. Quiero decirle que en estos días, en este mes de septiembre, la oración a las 5 de la mañana no está haciéndose en este lugar. Estamos saliendo, o se está saliendo de estas 4 paredes, afuera. El martes anterior tuve la oportunidad de estar con un grupo de pastores en la Puerta del Reloj orando por Cartagena. De 5 a 6 de la mañana. El día miércoles, los ministerios respectivos estuvieron en el Parque Lacy de Segovia, orando de 5 a 6 de la mañana. Este miércoles va a ser ahí al lado del CAI. Ahí hay una explanada ahí en hierba, piedras, para orar. Los puntos especiales de este barrio donde Dios nos ha colocado. Hay que orar. Estoy diciendo, hay que orar. Hermano, el que no ora está perdido. Puede saber mucho teología, aún venir, pero la oración nos mantiene el fuego en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por la bendición de la vida. Gracias porque tú nos has mantenido, Señor, hasta este momento. Gracias por este inicio de semana. Nos colocamos delante de ti. Queremos pedirte tu dirección siempre y sabiduría del cielo y discernimiento, Señor, para todas las cosas que vamos a afrontar, algunas que conocemos y otras que son inesperadas. Guárdanos del mal, líbranos del mal. Tú nos guardas nuestra salida, nuestra entrada, nuestra familia, nuestra casa. Ponemos delante de ti todas las responsabilidades y decisiones. Tú estés allí, Señor, oh Dios, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús lo ponemos delante de ti. Bendice, Señor, esta ciudad y este país que tanto lo necesitan. En el nombre de Cristo, levanta, Señor, oh Dios, aquel que está enfermo. Trae sanidad sobre su vida. Aquel que dubita, convéncelo. Aquel que está desanimado, que la fe no mengue en su corazón. Tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda. Seguramente traemos cargas al estar en este lugar. Algunas personales, otras familiares. Y las ponemos delante de tu altar. Tu palabra dice que vengan a ti los cargados, porque tú nos harás descansar. Tú eres el Dios en medio de la tormenta, que tienes el control de todas las cosas. Te damos las gracias, Señor. Te adoramos. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Quien no
alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Apláudale fuerte al Señor. Puede ubicarse en su lugar. John y Carelis Mendoza son una hermosa pareja de esta iglesia hace muchos años, con dos preciosos hijos. Son profesionales en su área en psicología. Hoy nos traen la palabra del Señor. Vamos a recibirlos a ellos con un fuerte aplauso, por favor. Dios les bendiga, iglesia. Muy buenos días. Vamos a colocar este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios. Yo te invito a que nuestro corazón esté en completa disposición y reverencia para el Padre. Podemos cerrar nuestros ojos y permitir que el Señor tome este tiempo. Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia en coinonía. Hoy estamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, lleno de gratitud. Tú nos has traído con lazos de amor a este lugar para gozarnos en ti, Señor, en medio de la alabanza. Pero también nos has traído para que nosotros pongamos nuestro corazón en disposición de recibir una palabra que edifique nuestra vida, una palabra que transforme, que renueve y que cambie. Padre amado, tú eres la roca firme de nuestra vida y de este lugar. Este espacio te pertenece, toma el control completo y absoluto. Toma el control de los aires, Padre Celestial, y todo lo que no venga de ti lo ponemos bajo el estrado de tus pies. Padre Celestial, como instrumento hoy en manos tuyas, en manos del alfarero, nos ponemos, Señor, para que la palabra que has sembrado en nuestro corazón pueda ser enviada a los corazones de tu iglesia, Señor, y sea grabada con punta y diamante y cincel en nuestros corazones y dé fruto al 1000, al 100 por uno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Toda la honra, toda la gloria y todo el honor es para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Te damos gracias por este hermoso tiempo y por este momento, Señor. Señor, declaramos, Dios, tu amor, tu bondad y tu fidelidad en este tiempo, Dios, y a través de tu palabra, Señor. Iglesia, somos una familia que tiene 18 años de estar casados y tenemos 16 años en el Señor, y damos gloria a Dios por ello. Fruto de la unión de este amor. Y damos gracias a Dios por la vida de Camilo Andrés Mendoza Sarmiento y de nuestra hija Shalom Salomé
Mendoza Sarmiento. Y nosotros más que nadie podemos testificar de la fidelidad de Dios. Más que nadie podemos testificar lo que es vivir apartados de Dios y luego estar en la presencia de Dios. Y a partir de nuestras vivencias y de lo que el Señor en este caminar de 16 años con Él ha hecho en nuestras vidas, y es lo que Él ha colocado en nuestro corazón en esta mañana, poder transmitirle a la iglesia. Y hemos titulado la palabra Familias Inquebrantables. Amén, iglesia. Tú puedes decirle a la persona que tienes a tu lado: yo declaro tener una familia inquebrantable. Y damos gloria a Dios por ello. Y antes de poder pasar a la palabra de este sermón, yo quiero contextualizar un momento este estudio. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que al principio la tierra estaba en caos, dice la palabra de Dios. Y a partir de ello Dios empezó a separar, a crear los cielos. Dios crea los mares. Dios aparta las tinieblas y aparta la luz. Dios empieza a apartar las aguas del firmamento. Dios empieza a crear las lumbreras. Y Dios, a medida que iba creando todo, se daba cuenta que todo era bueno y se gozaba y se deleitaba en él. También dice la palabra que Dios empieza a declarar que se creara la vegetación, que se crearan los animales del mar, los animales de los aires, las aves. Y observaba a Dios que todo era bueno. Crea el día, crea la noche. Y al ver que ya todo estaba en orden, porque quiero decirles algo, iglesia, al principio todo estaba en caos, pero Dios coloca la vida de la familia y de nosotros la coloca en orden. Amén. Y cuando Dios ha creado todo y lo ha colocado todo en orden, Dios crea al hombre. Y una vez cuando crea al hombre, Dios empieza a relacionarse con el hombre. Y Dios se agrada absolutamente de todo. Y todo lo que creó Dios, lo creó para nosotros. Y desde el principio de la creación del hombre, Dios empieza a entablar una relación, una comunicación, un diálogo, a interactuar constantemente con el ser humano. Empieza a actuar con Dios, con el hombre. Y como familia hemos extraído del texto bíblico, y quiero irme ahora hacia la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19-24, donde nosotros como familia, guiados por el Espíritu Santo, hemos extraído 4 fundamentos que son determinantes para tener una familia inquebrantable. Hay muchos, pero en este caso el Señor ha colocado en nuestro corazón 4 para compartir en esta mañana a su pueblo. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19-24: el Señor formó de la tierra toda la ave del cielo y todo animal del campo. Se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró en ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. Qué gran bendición, iglesia, ver que desde el principio de la creación, siendo Dios ese ser omnipotente, dueño absolutamente de todo en su corazón, desde que inició la creación, siempre estaba ese sentir de disponer todo para el ser humano, de disponer todo para el hombre. Pero aún así el Señor, al disponer todo para el hombre, también observó que no era suficiente, que al hombre le hacía falta algo.
que no lo llenaba. El hombre tenía todo, absolutamente todo, la plenitud, la creación, lo perfecto, todo hecho con amor y con disposición de parte de Dios para él. Pero aún así le hacía falta algo al hombre. ¿Y saben qué es? Estas hermosas mujeres que Dios nos ha regalado, estas hermosas mujeres que Dios nos ha dado, que nosotros como hombres tenemos que darle ese valor que Dios le dio desde la creación. Y cuán hermoso es que desde el principio, desde la creación, la familia estaba en el corazón de Dios. Amén, iglesia. Y como principio, un primer principio fundamental para tener una familia inquebrantable es hacer lo que en la palabra está escrito, aplicarlo, vivirlo, sentirlo. ¿Sabe qué hacía el Señor desde el principio, después de haber creado todo? Dice la palabra que cuando el Señor creó las aves del cielo y todo animal del campo, dice, se lo llevó al hombre para que el hombre les colocara nombre. O sea, había un diálogo, había una comunicación constante, directa entre Dios y el hombre. Y yo pienso, nosotros como familia hemos pensado, lo hemos vivido y lo hemos experimentado, que uno de los principios fundamentales para tener un matrimonio inquebrantable es el diálogo y es la comunicación. Y cuando nosotros hablamos de diálogo y de comunicación, tenemos que entender qué es lo que nosotros necesitamos para tener una comunicación asertiva. Y en esa comunicación entre Dios y el hombre, cuando Dios hablaba, el hombre escuchaba, el hombre no oía. Y en las relaciones de pareja normalmente nosotros oímos, en este caso el hombre a su esposa o su esposa al hombre, oímos mas no escuchamos. Y cuando estamos hablando muchas veces ni prestamos atención el motivo y la razón y el contexto en la situación por lo cual uno de los dos está hablando y el valor que tiene eso que está expresando en ese momento. Y eso es importante dentro de la comunicación del matrimonio y de la familia. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, de Proverbios, podemos colocar la imagen. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. La palabra nos está hablando y nos está diciendo de que nosotros antes de hacer prejuicios, antes de hacer señalamientos o condenaciones o tener reacciones iracundas, nosotros primero tenemos que escuchar. Y está en la palabra de Dios. Yo les digo, amada iglesia, en esta hermosa mañana, como matrimonios, nosotros tenemos que renunciar a ciertas cosas. Tenemos que renunciar a estar gritando a la pareja. Nosotros tenemos que renunciar a las palabras sarcásticas. Nosotros tenemos que renunciar a las palabras hirientes, a las palabras ofensivas, a las groserías, a las intimidaciones hacia la pareja. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. Y la palabra dice en el libro de Proverbios, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso lo hemos vivido como pareja. Cuando no conocíamos del Señor, cuando uno de los dos se levantaba iracundo, el otro reaccionaba mucho más todavía. Pero una vez conocimos la palabra del Señor, y en especial esta palabra empezaba a martillar el corazón, entendíamos que cuando uno se sublevaba, uno tenía que callar, uno tenía que menguar. Y el Espíritu Santo empezaba a orar en medio de esas situaciones. Comprométanse a edificar la relación en vez de destruirla, y la comunicación es fundamental para nosotros, para la familia.
en medio de la familia hay algo fundamental que toda debe tener y es el reconocimiento. En reconocer que hemos fallado, en reconocer que le hemos dado prioridad al grito, al enojo, ¿cierto? Al ego, a la rabia. Cuando nosotros reconocemos que estamos fallando, reconocemos que necesitamos que el otro sepa. Y eso se da en medio de la comunicación, comunicar nuestras falencias, comunicar qué nos hace enojar, qué nos da rabia, para que el otro sepa y en común acuerdo poder llegar a solucionarlo. Es buscar ese equilibrio en medio de la comunicación. Si a mí me enoja algo de mi pareja y él no lo sabe, ¿cómo va a cambiar? O si a él no le gusta algo mío de mis actitudes, si no me lo dice, ¿cómo voy a cambiar yo? Por eso es importante la comunicación. Y en medio de la comunicación también es importante el lenguaje que utilizamos. Porque si yo voy a hablar con él, pasó alguna circunstancia que no me gustó, pero voy y lo busco y voy sarcásticamente, con ironías, ¿qué va a pasar? ¿Será que vamos a solucionar la dificultad? No, la vamos a empeorar. Creo que es de dos. La comunicación no se da de uno, se da de los dos. Y debe haber una disposición de ambos. Pero mi esposo decía algo, uno de los dos tiene que bajar la guardia. Mientras esté el ego, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la arrogancia, no va a pasar absolutamente nada. Y uno de los dos tiene que menguar para que el otro en el ejemplo pueda captar, pueda ver. Debemos ser coherentes en la palabra. Algo que nos pasaba a nosotros, y creo que pasó una sola vez, pero que la palabra nos reargulló, y es poder acostarnos bravos, ir a la cama bravos, por algo que pasó. Y muchas cosas y esas circunstancias pueden ser insignificantes, pero que nosotros en medio de ese ego y esa altivez y orgullo le damos mucha trascendencia y nos hacía ir a la cama bravos. Y hay una palabra clara, dice que no se ponga el sol sobre su enojo. Y a mí me pasó algo particular esa tarde que hubo una discusión, no se arregló y nos fuimos bravos a la cama. Y literal, esa palabra vino a mí en la madrugada y yo veía a mi esposo de espalda y en medio veía al demonio. Veía algo que nos dividía. Y podía ser el ego, el orgullo, la altivez, la arrogancia. Era mi decisión. ¿Bajar la guardia o era de él? Uno de los dos tenía que hacerlo. Y apenas amaneció, compartí la situación con mi esposo. Lo hablamos, hicimos promesas. Nunca más íbamos a permitir que cualquier circunstancia que se viviera en el hogar, ir a la cama sin arreglarlo antes. Y creo que es uno de los fundamentos o bases sólidas de nosotros como matrimonio en el hogar. Siguiente base o columna sólida que debe tener el matrimonio es la unidad. En Eclesiastés 4, 9, 12 nos dice: mejor son dos que uno, porque tienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En Génesis, Dios nos había comentado cómo el Señor había hecho todo y cómo le había dado esa pareja a Adán.
Dice que Él estableció desde el principio una relación estrecha con el hombre y con la mujer. Y desde su corazón Él estuvo pendiente de que hombre y mujer iba a conformar una familia. Esta misma relación que tenía el hombre con el Señor es la misma relación que nosotros como pareja debemos tener, una relación estrecha. Una relación como la que tiene Dios, Jesús y el Espíritu Santo. La relación de matrimonio, el centro debe ser Jesús como roca firme. El centro debe ser Jesús. Dice la palabra que cordón de 3 dobleces. La tercera cuerda es Jesús, que le da firmeza a esa cuerda. Una de las bases fundamentales del matrimonio es la palabra de Dios para que permanezca la unidad. Es nuestro manual, es nuestra guía, es nuestro manual instructivo. Nos habla de características que debe tener la familia, el hogar, cristiano y no cristiano. Y son la paz, el orden, porque Dios es un Dios de orden, la alegría. ¿Será lo mismo que nosotros lleguemos a una casa donde el ambiente familiar es hostil, triste, donde vamos a encontrar gritos, violencia? No es cierto. El respeto mutuo del uno hacia el otro y hacia todos los miembros de la familia. Nosotros como padres debemos ser coherentes, vivir la palabra, no escucharla solamente, no es pensarla, no es hablarla, es vivirla en el accionar diario de nuestra vida cotidiana. Debemos ser coherentes a lo que dice la palabra, hacerla. La aceptación del uno hacia el otro. ¿Será que nos pasamos criticando todo el tiempo a nuestra pareja? ¿Qué estamos haciendo para que el otro cambie? Desde nuestro ejemplo, nosotros podemos permitirnos que el otro pueda cambiar. Cooperación. Muchas de las dificultades que tiene la familia es el que, pongamos un ejemplo, el hombre. Mujer hace todo en casa y sale a trabajar. Y llega el hombre a pedir el almuerzo, a pedir agua. Y eso no es coherente, porque el trabajo en casa no es solo de la mujer, es de los dos. Igual como la toma de decisión. Y eso fue un fundamento que establecimos desde que nos casamos. El hombre no va a colaborar. El hombre no va a ayudar. El trabajo es mutuo. El trabajo es de los dos, igual que la crianza de nuestros hijos. No es que la mujer cría, porque es la que se queda en casa. No es la que tiene que estar pendiente de que los niños coman, de que hagan las tareas. El trabajo es de los dos. Si él hace algunas cosas, yo hago las otras y buscamos el equilibrio en el hogar. La responsabilidad. Ambos tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Todas estas características nos las habla la palabra de Dios. Pero esto todo depende de cada uno de nosotros. ¿Será que depende de él? Depende de mí. Cada quien tiene una responsabilidad en casa, en la familia, como padre, como esposo, incluso hasta como hijo. Pero todo comienza desde nosotros, desde el interior. Si el interior de nosotros está mal, donde hay ego, donde hay arrogancia, altivez, donde hay rabia, ¿será que va a funcionar ese hogar? Porque eso es lo que vamos a dar, eso es lo que vamos a demostrar, eso es lo que se va a ver en el exterior.
Entonces, el odio, resentimiento, la hostilidad, el drama, la falta de perdón, todo esto permite que la armonía, la tranquilidad, la seguridad se pierda. Incluso hasta el amor. Pero va a depender solamente de mí. Mi accionar debe impactar a la otra persona. Porque mi accionar debe dar frutos que permanezcan. Debemos examinarnos. Cuando en un hogar pasa todo esto, debemos examinarnos. ¿Qué está pasando mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Incluso debemos muchas veces buscar ayuda. Yo decía algo que en medio de la comunicación y era escuchar al otro. Muchas veces el ego, la arrogancia, la altivez nos hace sordos y ciegos al accionar de uno negativamente. No lo vemos y necesitamos escuchar a la otra persona para poder darnos cuenta que estamos actuando mal. Pero aquí depende la actitud mía de cambio. Es mi actitud. Y debemos ser el primero. Yo no puedo permitir que el otro cambie por mí. Debo cambiar primeramente yo para mí, para que los demás disfruten de ese cambio. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo bajo la palabra de Dios. Acuérdense que Él es instrumento. La palabra es la que reargulle, la que cambia, la que transforma. Cuando la interiorizamos y cuando nos disponemos a hacerla. Debemos hacer una pregunta como pareja dentro del hogar. ¿Será que mi hogar es tóxico? ¿Será que estas características y estas bases están en mi hogar? ¿Será que mi hogar está construido sobre la roca? ¿Será que mi hogar vive la palabra? ¿Qué es un hogar tóxico? Cuando prima la violencia, la rabia, el odio, la infidelidad. Ese es un hogar tóxico. ¿Será que nosotros del trabajo queremos llegar a ese hogar? Al contrario, queremos salir corriendo. ¿Cierto? Entonces se pierde la armonía que Dios estableció desde Génesis. Esa tranquilidad que tenía Adán y Eva. El origen para lo que fueron creados. Ejemplo. En muchas familias pasa eso, en mi casa pasaba. Y algunas veces sigue pasando. Y son los gritos por la taza del inodoro. El hombre va y no levanta la taza y toda la ensucia. ¿Qué pasa con mamá o esposa cuando entra con la luz apagada y se ensucia de orín? Los gritos, ¿cierto? Comienza a gritar desde el baño. Y comienza la dificultad y el problema. Y por algo significante podemos hacer nosotros las mujeres, y lo digo de mí, un problemón grande. Pero ¿será que yo puedo cambiar esa actitud para que el otro cambie desde la educación? Que yo pueda decirle a mi esposo, ven, se levanta la taza, ¿cierto? Y cada vez que lo hago el ejercicio, se levanta la taza. ¿Será que no podemos cambiar el panorama y no armar un problema por algo que de la educación podemos cambiar? O como cuando mandamos al esposo al supermercado y le damos una lista, huevos, pan, queso, y solo viene con huevos, y entonces viene con helados, chocolates, y nada de lo que hay en la lista. ¿Qué va a pasar con la esposa? Armamos un lío y un problema por lo que no trajo. Tan fácil es que él se devuelva
y traiga lo faltante. Entonces, ¿el problema es de él o el problema es mío? El problema es mío por la actitud negativa que le pongo una circunstancia que tiene solución desde el amor. Gloria a Dios. Amén. Definitivamente, como matrimonio, tenemos algo muy presente. Ni a nivel individual ni como matrimonio apartado de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Entre más nos apartemos de Dios, más nos acercamos al mundo y el diablo más golpea a la familia. Él tiene un solo propósito: separar. Él tiene un solo propósito: dividir. ¿Saben por qué? Porque es que esto quedó grabado desde la creación, desde el principio. Esto no lo creó Dios en el camino. Dios creó al hombre y del hombre sacó a una mujer. Y únicamente de la unión de un hombre con una mujer es que se constituye un nuevo ser, una nueva familia. No hay más forma. No las quieren cambiar, pero solo hay una manera. Y es lo que Él estableció. ¿Y cómo lo hizo? A través de la unidad. Desde el primer momento en que nos unimos, hay veces que nos casamos y no sabemos ni tenemos la dimensión de lo que es el matrimonio. Hay muchas veces, y lo puedo decir a través de consejerías, que muchas veces los jóvenes se casan muchas veces para legalizar su intimidad sexual. Los hombres, las mujeres, para socialmente ser aceptados como pareja. Pero la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos forma, la palabra de Dios nos lleva a cambiar nuestro carácter, porque creemos que no se puede cambiar. Y la palabra de Dios, por lo menos yo doy fe de que en mí lo ha hecho. Y ha permitido que ese vínculo de hombre, de esposa, pero con Dios en el centro, con Jesús en el centro, verdaderamente sea una unidad fuerte, sólida en Dios para la sociedad. Damos gloria a Dios por eso. En el texto bíblico que estuvimos compartiendo, a pesar de que Dios había dispuesto todo para Adán, todo, la creación, y le había dado potestad para que gobernara, tuviera dominio y autoridad sobre todo, y por lo menos hasta donde yo pude leer y entender y comprender, nunca había Adán con vanagloria, nunca había a un Adán orgulloso, prepotente o altivo. Pero una vez Adán y Eva pecaron, no fueron capaces de reconocer delante de Dios su falta. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y ahí es donde entra el orgullo. Ahí es donde entra a operar y muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando nosotros como pareja no reconocemos que fallamos, ahí entra el enemigo a hacer un gran daño a las relaciones de las parejas, a las familias, a los matrimonios. Por eso es importante reconocer cuando nosotros fallamos. Y eso es humildad. Y como tercer punto, como tercer columna, para tener una familia inquebrantable, necesitamos un corazón humilde. La palabra de Dios nos enseña que al altivo Dios lo mira desde ¿dónde? Y así nos ve la mujer también, desde lejos. Pero al humilde el Señor lo exalta. Y tenemos que tener un corazón humilde para poder vivir en familia, para poder vivir en pareja. Muchas veces cuando no reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, y le damos más valor a lo que yo creo, a lo que yo pienso, al yo interior, entonces perdonar cuesta. Y cuando no hay perdón, hay dolor, hay sufrimiento,
hay rencor. Se abre la oportunidad a la venganza. Y saben, a la raíz de amargura. Y qué tan importante es ser humilde en el matrimonio. En el libro de Efesios dice la palabra: sean siempre humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense con amor unos a otros. Y yo les quiero decir en esta mañana, renunciemos al orgullo, renunciemos a la altivez, renunciemos a esa soberbia. Hombres, mujeres, hace daño, destruye como la gotica de agua, poco a poco. Esa situación que produjo para el hombre con Dios, que se rompiera esa relación entre el Dios y el hombre, el solo hecho de no haber reconocido quién falló. Y es muy importante la humildad en nosotros, la humildad dentro del matrimonio. Cuando hay un corazón humilde, permite que podamos vivir y disfrutar verdaderamente del amor de Dios. Y como cuarto punto, cada detalle de la creación, cada detalle, porque cuando uno lee Génesis 1 y Génesis 2, uno ve el detalle con que Dios creó el universo y ve el amor de Dios hacia el hombre. Y yo les digo algo, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que cada día nosotros podamos sorprenderlas con detalles de bendición para sus vidas. Me da risa ahorita mi esposa cuando decía el tema de del quehacer en la casa. Lo que yo ahorita estaba aquí meditando en el Señor era de que mi abuelita, cuando yo estaba muy pequeño, en la formación y en la crianza, ella me colocaba a barrer y a trapear la escuela. Y se quedaba al lado mío y me decía: tiene que ir recto el trapero. Ay, y bien. Y estaba joven, niño, adolescente, lo hice, muchas veces lo hice. Lo que no sabía que mi abuela me estaba entrenando para el matrimonio. Pero para entender y comprender de que la unidad no es solamente en algunas situaciones específicas. La unidad es en todo, hasta en los más mínimos detalles. Llegar a casa y encontrar la casa desordenada. En estos momentos que hemos podido conseguir una persona que nos colabore en casa y encontrar la casa desordenada con polvo, saber que ambos trabajamos. Hay detalles: tomar una escoba, tomar un trapero, sacudir, limpiar, y saber que el matrimonio no es de uno solo, que la responsabilidad no es de uno solo, que somos dos. Amén, iglesia. Debemos amar como Dios nos amó, no amar como nos han enseñado a amar en casa. Eso lo he logrado ver, vivir y sentir. No estoy diciendo que el amor de padre y madre sea malo, sino que muchas veces, como el mundo nos enseña a amar, es muy distinto a como Dios a través de su palabra nos enseña a amar. Y la palabra en el libro de Corintios capítulo 1 versículo 12, del 4 al 8, dice que el amor es paciente, dice que el amor es bondadoso, dice que el amor no es envidioso, dice que ni es presumido y mucho menos es orgulloso. Dice la palabra, no se comporta con rudeza, dice que no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Dice la palabra que el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta. Dice que el amor jamás se extinguirá. ¿Sabes? Cuando uno verdaderamente ama como Dios, lo último que está en el corazón del hombre es separarse. Lo último que está en el corazón del hombre es dividirse. Cuando uno ama como Él nos amó. Dios siempre nos ha amado. Amén. Siempre. Con nuestros delitos, con nuestros pecados, con nuestras fallas, con nuestras equivocaciones, aún estando en Él. Él siempre está ahí con sus brazos abiertos.
Él no mandó a su Hijo a condenar el mundo. Él no mandó a su Hijo a condenar al pecador, sino para que a través de Él fuese salvo. Y todo por amor. Y nosotros en Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hemos visto que como matrimonio podemos marcar algo distinto y algo diferente para la sociedad, para modelarle a nuestros hijos. Y todas estas características, les digo, iglesia, en gran parte el Señor las fue cambiando en estos 18 años de matrimonio, pero más desde los 16, ¿saben? ¿Y saben por qué me refiero a los 16? Porque desde los 16 empecé a conocer la palabra de Dios, a vivirla, a sentirla, a impregnarme de ella, a caminar con ella, a pensar con ella, a comportarme tal cual como está aquí escrito. Y eso es lo que me ha permitido a mí poder muchas veces verme en un espejo y poder decir qué tan diferente y distinto soy a lo que era antes sin estar cerca de la presencia de Dios. Y así debemos de ser. En este caso particular, yo como hombre me dirijo a los hombres. Es a través de la palabra de Dios. Es la palabra, es con el Espíritu Santo. Es en la meditación diaria con el Señor, es en la relación con Dios. Pastor decía algo clave y lo he vivido. Entre muchas veces más uno tiende a apartarse, el corazón se empieza a endurecer, se empieza a enfriar. El hombre viejo empieza a florecer y empieza a gobernar. Y muchas veces cuando veo lenguajes, comportamientos o actitudes, automáticamente ahí como que aquí en mi interior el Espíritu Santo me redarguye y digo: John, a la presencia, John al Padre, John a la lectura. ¿Saben por qué? Porque si me aparto de Dios, esta oportunidad que tenemos hoy de estar aquí y testificar delante de la iglesia para edificar el pueblo de Dios no estuviese, no fuese. Y el propósito del diablo es ese: destruir la familia para que la sociedad afuera vea de que no hay fundamento de cambio y de transformación en la sociedad, e inventarse algo completamente distinto y que la gente crea. Y damos gracias a Dios por ello. El amor lo es todo, pero en Cristo. Si amamos a Dios, a su Hijo, y tenemos el Espíritu Santo, eso va a bajar de esta forma hacia nuestra pareja. Y todo lo podemos en el amor. Si no hay amor, o primeramente si no hay amor de Dios, ¿cómo podemos amar a nuestra pareja? Será un sentimiento efímero, hipócrita. Pero si amamos a Dios por encima de todo, amaremos a nuestra pareja. Y una familia fortalecida es una familia que se ama. Es una familia que lo soporta todo. Es una familia que busca soluciones a las circunstancias que se presentan en el diario vivir. Es una familia que tiene una muy buena comunicación. Es una familia donde no prima la mentira. No importa lo grande que sea el problema. Siempre la verdad. Por encima de cualquier cosa. Es una familia donde lo primero después de Dios es la comunicación que se tiene dentro del núcleo familiar. Debe ser lo primero. Dios debe ser lo primero. Fuera de Dios no somos nada. Seríamos como una veleta sin rumbo fijo. Nos moveremos por lo que diga la carne, pero nosotros en Dios nos movemos por lo que diga el Espíritu Santo. Amén. A través de la palabra del Señor. Amén. Hay algo que no quiero dejar pasar desapercibido, porque en medio de la oración y de la meditación era algo que Dios colocó muy textualmente y tal vez haga mella en el corazón de algunos de los que están aquí presentes. Y el Señor me decía:
En ningún momento yo les he dicho, amen más el fútbol. En ningún momento yo les he dicho, amen más el trabajo. En ningún momento yo les he dicho, amen más las novelas. En ningún momento les he dicho, amen más su carro. Amen más la tarjeta. Amen más el estudio o amen más a sus hijos. Jesús dio su vida y la pagó a precio de sangre por cada uno de nosotros. Que el amor del matrimonio no esté por encima del amor de Dios. Amén. Eso es así siempre, arriba y luego baja. En Proverbios 24, versículos 3 y 4, es una palabra que el Señor me regaló esta mañana y quería compartir con ustedes. Nos dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Nuestra familia es nuestro mayor tesoro, lo que el Señor nos ha dado. Debemos gozarnos en el hogar, debemos gozarnos en el matrimonio, debemos gozarnos en la crianza de nuestros hijos. Y nosotros debemos decidir si ese hogar o esa familia o ese equipo que tenemos en casa sea un ganador o un perdedor. Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, ese conocimiento y esa comprensión para hacer todo por nuestra familia. Todo depende de nosotros. Si queremos ser esa familia ganadora o esa familia perdedora. Iglesia, yo quiero invitar que cierre tus ojos un instante. Y ahí en lo más profundo de tu corazón puedas iniciar a través de este estudio bíblico, puedas meditar la palabra, meditar cada experiencia que hemos compartido como matrimonio y saber que esto es solo un abrebocas de lo que Dios tiene preparado para el matrimonio, no solamente para aquellos que ya nos casamos, sino también para aquellos jóvenes que tienen el sentir de casarse. Y tú puedes hablar en lo secreto con tu Padre. Tu Padre que está en lo secreto, Él te escucha en lo secreto. Ahí mismo en tu corazón, ahí en tu corazón, ahí en lo secreto de tu corazón, donde solamente Él te está escuchando ahora. Habla con papá. Habla con papá y reconozca si te identificas que muchas de estas situaciones o que de estas circunstancias que hemos compartido están llevando a que tu matrimonio sea quebrantable, a que tu matrimonio vaya a la deriva, vaya en división, vaya en caída. Tú puedes decirle hoy: Padre, dame la fuerza. Tú puedes decirle: Padre, dame la fortaleza. Tú puedes decirle: Padre, te necesito. Tú puedes decirle: Jesús, solo tú bastas. Ayúdame. Tú puedes decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a vivir en ti, a interiorizarla. Señor, derriba todo argumento que el enemigo haya colocado en el corazón y en la mente de cada hombre y de cada mujer frente a lo que es el matrimonio. El matrimonio es un principio de unidad. El matrimonio es un principio de amor. Es relación, es comunicación. Pero necesitamos un corazón humilde
corazón que nos permita muchas veces callar, quedarnos quietos y no movernos y poder escuchar tu voz. Si alguien anhela y desea que oremos en la autoridad que nos ha dado Dios como matrimonio y como familia por ti, y si no te da pena, no te da temor, y tienes la convicción en tu corazón en fe, nosotros te queremos invitar aquí adelante. Precioso Espíritu Santo, la buena obra tú la haces. Rendere de kender papá y salalala papá papá. Señor, quita todo temor del corazón. Señor, quita todo temor del corazón del hombre y de la mujer, en especial de la mujer. Hasta que no importa que no haya sido un hijo deseado o deseada por un padre o una madre. Lo que yo sí te puedo decir es que si estás con vida, es porque el Padre de los cielos, quien te determinó, quien te creó, es el que ha establecido que tú estés aquí con vida en la tierra. Padre hermoso, Padre poderoso, en esta mañana, Señor, como un matrimonio, como una sola unidad, en tu espíritu, Señor, hoy bendecimos cada matrimonio de esta congregación. Hoy bendecimos cada vida aquí representada, Señor. Señor, no es solo la unidad de un hombre y una mujer. Ellos van a determinar, Señor, el futuro de un país, el futuro de una sociedad, a través del fruto del vientre, Señor, que son sus hijos. Hoy bendecimos el fruto del vientre de toda mujer. Hoy bendecimos sus hijos y declaramos proféticamente, Señor, que serán hombres y mujeres que llevarán la palabra con poder y con autoridad, que no temerán, que no se doblegarán al mundo, a las circunstancias, sino que se levantarán como una antorcha encendida y serán luz en este mundo de tinieblas. Señor, todo cerrojo de bronce y de hierro contra las finanzas de la familia, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, se derriban. Todo argumento de las tinieblas, aún en las regiones celestes, sobre la familia, para dividir, para confrontar, para avergonzar, en el poderoso nombre de Jesús, todo dominio y todo derecho legal se extingue ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo argumento de hombre, orgullo, cizaña, envidia, dolor, infidelidad, adicción, en el nombre